No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. De regreso en No se diga más por Top Latina 101.7. Recuerden que pueden conectar con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram No se diga más radio, en Twitter No se diga más RD, y que tenemos disponible nuestro WhatsApp, el 809-542-1017. Y ya tenemos en cabina unos invitados muy especiales. Vamos a iniciar esta conversación con José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, con quien estaremos conversando sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Bienvenido a No se diga más. Bien, muchas gracias, buenas tardes para ti, Karina, José, para usted, Lorena Pierre, ¿cuánto tiempo que no le veía? Aquí estamos, mucho tiempo, pero feliz de tenerle. Y para el resto de este elenco, de este tan escuchado programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, por estar con nosotros, y la verdad es que, bueno, escuchamos el discurso que ya es una costumbre de parte de las figuras políticas, a pesar de que no necesariamente tiene que acontecer, y pues vimos esta rendición de cuenta breve, que estamos acostumbrados a algo más extenso. Esto duró unos 35 minutos aproximadamente, y nos gustaría conocer desde tu perspectiva cuál es tu parecer de la locución que presentó el presidente Luis Abinader este pasado martes. Bueno, desde nuestro punto de vista realmente hay mucho que lamentar y poco para poder celebrar. Porque cuando tú te vas a cada uno de los sectores, de los renglones que él tocó en ese discurso, nos damos cuenta que se presentó una panorámica que no se corresponde con la realidad. Si nos vamos al tema del índice de los precios, la canasta básica familiar tiene un aumento de 6.186 pesos para un 17,1%. Cuando él había prometido que la disminuiría en un 30%. Bueno, que hay una crisis COVID, que hay una guerra Rusia-Ucrania, que la han querido anteceder antes de lo que realmente inició, pero lo cierto es que esos fenómenos exógenos que afectaron a todo el mundo, aquí las repercusiones se manejaron de una forma distinta, y por esa razón nuestro país es el principal en inflación de los países de América Central y el cuarto de Latinoamérica. Entonces realmente creo que eso es algo que él no fue lo suficientemente sincero en cuanto a eso. En cuanto al tema de la recuperación de los empleos, donde se hizo la referencia de que ya habíamos llegado a los niveles prepandemia, entiéndase octubre, diciembre del 19, no es cierto tampoco. Nosotros al día de hoy estamos, cifras del Banco Central, a 176,000 empleos formales, menos que lo que hubo en ese periodo prepandemia. Si bien es cierto que han aumentado los empleos en el sector informal en 77,000 y algo, no es menos cierto que eso no es gracias a ninguna política pública de este gobierno. ¿Por qué? Porque el empleo de esa naturaleza son gente que se tira para la calle cuando no encuentra cómo subsistir. Son gente que se meten en Uber, son gente que se ponen de motoconcho, son gente que ponen un puesto de algo en algún sitio. Entonces, lo cierto es que aún en términos de la recuperación de los empleos, también estamos a niveles por debajo de la prepandemia. Hizo también la referencia de la recuperación del sector del turismo. Si bien es cierto que el turismo se ha ido recuperando, no es menos cierto que lamentablemente las cifras aún están por debajo del 2019 y 18. Y me da mucha pena que en los cálculos que han hecho, inclusive el Banco Central contradice lo que dice la presidencia y el ministro de Turismo. O sea, las cifras que se están manejando de parte nuestra son cifras oficiales del Banco Central. ¿Por qué? Porque el cálculo que han hecho en turismo no solamente toman en cuenta a los extranjeros no residentes, sino a los dominicanos no residentes, que no deberían tomarlo en cuenta porque no son turistas. Entonces, ahí también nosotros estamos por debajo. Yo te pudiera decir exactamente, estamos por debajo del 2019 de 58,000 turistas y del 2018 de 74,000 turistas, cifras del Banco Central. Otro de los elementos que él tocó fue la supuesta autosuficiencia productiva que hay de una serie de rubros como el arroz, entre otros. Y
lo cierto es que el Ministerio de Agricultura en su página web, cuando tú vas y la consultas o la consultabas, porque luego de que se hizo público esto, pues ya no está. En el año pasado, 41 de 61 productos tuvieron una producción mucho menor que en el 20. O sea, en el 20, cuando el país estaba clausurado, se produjo mucho más comida que en el 21. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que cuando hay una menor producción de un bien, hay una mayor demanda y por vía de consecuencia hay un impacto directo en los precios. Y eso ha contribuido a la inflación, que vuelvo y digo es la más alta de América Central y la cuarta del continente. Entonces, otro de los elementos que él hizo referencia fue al sector eléctrico y habló de las inversiones que van a hacer en el sector eléctrico. Pero lo que él no hizo referencia fue al alza de la tarifa que aplicaron hace unos meses, que ha impactado de una manera negativa a los bolsillos de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano. Pero eso en específico se supone que es resultado del pacto eléctrico donde participaron todas las partes, inclusive el Pacto de Liberación Dominicana, sí, y todos estuvieron de acuerdo. Lo que ocurre es que el pacto no solo contempla eso, el pacto también contempla la disminución de las pérdidas de las EDES, el desmonte de nóminas. Y aquí lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 años es todo lo contrario. Las pérdidas aumentando, las nóminas aumentando, pero no obstante eso, los salarios de estos funcionarios aumentando. En el pacto eléctrico está contemplado excluir, sacar del sistema la Comisión Nacional de Energía. Sigue funcionando. Está lleno de funcionarios y gente trabajando con altos sueldos. Entonces, el pacto eléctrico me sirve por un lado para yo decir, yo tenía que subir la tarifa porque está en el pacto, pero entonces para la disminución de las pérdidas, para la disminución de las nóminas, para eliminar la Comisión de Energía, no. Entonces, creo que ahí hay una doble moral, ¿no? En ese sentido, en lo que tiene que ver con el tema de la tarifa eléctrica. La inseguridad ciudadana también. Cuando vemos los países de la región, la delincuencia y la inseguridad ciudadana en términos de los homicidios ha ido disminuyendo, menos aquí. Aquí, en los últimos 2 años, ha pasado de un 9.2% a un 11%, lo que equivale a 22% de aumento en los homicidios. O sea, cuando tú agarras en sentido general y ves todas las variables de los temas principales que le preocupan a la sociedad, estamos peor que hace 2 años atrás. Dantes, te saludo, no te voy a saludar. Gracias, Alex, igual. Mira, pero yo lo que no entiendo, no termino de entender es cómo el país que ven ustedes como oposición, que evidentemente es su rol, ¿verdad? Cuestionar lo que está mal y lo que ustedes consideran que está mal por parte del gobierno. Ese país que ve la oposición es completamente distinto al país que ve el mundo entero. A ver. No es para nadie un secreto que los organismos internacionales de mayor reconocimiento, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista incluso del sector turismo, reconocen que la República Dominicana en estos 2 años de gestión termina siendo un país de referencia en el tema del manejo de la pandemia y el manejo de la situación post-pandemia, incluso hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué desde afuera se ve que es un país tan destacado y que puede ser tomado como referencia en todos esos aspectos? Y además, por toda esa cantidad de gente que según todas las encuestas que por lo menos yo he visto, ronda entre un 60 y un 65% de valoración del gobierno actual. Toda esa gente, ¿por qué ven un país tan distinto como el que ven ustedes? A ver, lo primero es que yo no más allá de los números y las cifras. Claro, yo no, lo que ocurre, a ver, es que para tú poder debatir sobre las políticas públicas tiene que ser sobre la base de datos, no sobre la base de ideas. Entonces, ¿qué ocurre? No mezclemos la gimnasia con la magnesia. La OMT ha señalado ciertamente que nuestro país ha ido en una franca recuperación del sector.
Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que aquí se quiera pregonar que somos líderes en la recuperación del turismo. Son dos cosas diferentes. Nosotros estamos entre los 20 primeros. ¿Qué otro país se ha recuperado de la misma manera que Pero República no Dominicana? estamos limitando, pero no estamos liderando el crecimiento del turismo, que es lo que se ha vendido aquí. Ok, pero ¿qué otro país que me puedas mencionar ahora mismo se ha recuperado en el sector turismo post pandemia mejor que República Dominicana? Mejor que República Dominicana. ¿Dónde está ese ranking? ¿Dónde está? La OMT sacó ese ranking en un cuadro donde hay países de nuestro continente, en Europa. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles No, son bueno, esos yo países? no tengo ahora el cuadro. Si tú quieres, yo te lo puedo buscar y yo te puedo dar los 19 que están antes que nosotros. Espérate, por un lado. Por otro lado, yo tampoco lo conozco, pero cuando veo al presidente de la Organización Mundial del Turismo yo te lo puedo buscar reconociendo ahora al mismo. presidente Luis Abinader en persona, ¿Y tú crees que en una eso- actividad que se hizo, Claro, yo no puedo creer lo tú que me crees, está diciendo. Pero tú crees que fue solo a él. Fue a muchos presidentes que fueron reconocidos En esa misma actividad. en actividades similares. Discúlpame, a ministros de turismo, porque el tema está que para ese tipo de cosas van los ministros de turismo, no un presidente de un país, porque un presidente de un país se supone que gerencia no solo el sector del turismo, sino todos los sectores de la vida nacional. Cuando tú me hablas de los organismos internacionales que tienen que ver con la economía, ciertamente nuestro país ha tenido un crecimiento económico por encima de un 5%, y eso nosotros lo reconocemos. Esas son cifras del Banco Central. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿A una varita mágica? No, eso se debe básicamente, es algo lógico, a la apertura que nuestro país tuvo a partir del 21. En el 20, nuestro país estaba clausurado como todos los otros países. Por eso hay una caída del PIB. Y por esa razón también, cuando se abre el país a partir del 21, por vía de consecuencia, el Producto Interno Bruto tiende a crecer, porque la actividad económica se reactiva nuevamente. Entonces, que nos reconozcan porque somos el país de más crecimiento en la zona, en la región, pero tenemos 20 años con un crecimiento sostenido. O sea, esto no es nada nuevo. Pero una situación completamente adversa comparado con los últimos 20 años. No es lo mismo la situación generada por el COVID. Pero a ti se te olvida la crisis del 2008. Cuando el petróleo llegó a $150 Bueno, el pero no se barril. suma la situación de salud. Yo creo que es difícil, o sea, esta comparación por la situación de la pandemia y aparte, por supuesto, todas las consecuencias económicas. Pero díganme ustedes, ¿cuáles fueron las medidas económicas que se tomaron para garantizar ese crecimiento? No, es el país que produce ese crecimiento fruto de 25 años de crecimiento sostenido por la actividad económica, que en el 2020 se vio paralizado. Fue un año de paralización. Entonces es lógico que luego de que se haya de que se hayan desmantelado las fronteras hasta cierto punto, vamos a decir, para el flujo de personas, para el flujo de los capitales, que haya un impacto positivo en el Producto Interno Bruto y por esa razón estamos creciendo a un 5,7. Ahora, ¿tú crees que ese crecimiento se va a ver reflejado en los bolsillos de la gente? No, ni en el mediano, ni en el corto, ni en el mediano plazo. ¿Tú sabes por qué razón? Por la inflación. ¿Por qué? Entre muchos factores, el alza de la tarifa eléctrica, la ley de tasa cero que no ha dado resultado. Yo quiero que alguien me diga cómo ha impactado eso en el precio de los principales productos de la canasta básica. O sea, ¿por qué un plátano sigue costando 20 pesos? ¿Por qué un huevo cuesta 10? ¿Por qué un pan sobao cuesta 9? ¿Por qué el pollo está a 89 pesos la libra? Si se supone que con esta ley de tasa cero, que tanto que se le dijo al presidente que de la forma en que se configuró iba en contra del campo dominicano y como quiera la pasaron, ¿dónde están los resultados? Se supone que esto era algo temporal. ¿Cuánto tiempo tiene ya y no se han visto los resultados? Entonces, en sentido general, yo creo que realmente la alocución de él, porque no fue una rendición de cuentas, sino una alocución sobre lo que son sus 2 años, sus 2 primeros años de gestión, realmente lo que nos muestra es un panorama que no se corresponde con la realidad de los hechos, pero no porque lo digamos nosotros, porque lo dice el Banco Central, cifras que ellos anteriormente desconocían, la satanizaban y renegaban de ella y del gobernador del Banco Central. El presidente, el vocero de la presidencia, el anterior ministro de Economía, no creían ni en el Banco Central ni en Héctor Valdés Albizu. O cáspita, que resulta
que las cosas que se reconocen hoy, la economía dominicana que se ha podido mantener hasta cierto punto, es gracias a quién, a un funcionario que no es del PRM, un funcionario que él pidió expresamente que le permitieran que se quedara. Porque para los que no saben, un poquito de historia, el presidente actual le pidió permiso al expresidente Medina para mantener a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central, porque Héctor Valdés, un hombre muy leal y muy correcto, dijo: yo solo me quedo si usted le pide al presidente Medina. Y así pasó en el mes de julio de 2020. Mire, ese dato no lo sabíamos, ¿verdad? No, José, eso es una primicia. Ay, Sí, mira, José, Gracias, don Danilo. Sí, la verdad que... Y cuando era don Valdés Albizu el gobernador del Banco Central en el gobierno de Leonel Fernández, le pidió permiso a Leonel para quedarse con Danilo. Lo que ocurre es que no había un cambio de partido. Entonces, ¿qué pasaba pero allí? Amiguito no era. Ya él tenía 16 años. O sea, del mismo partido, pero amiguito no eran, José. O sea, No, pero a ver, discúlpame. digo, puede que Todo ahora lo contrario, vuelvan a restablecer todo lo contrario. amistades, por lo que he escuchado. No, pero- Lorena, pero recuerda dice, algo. no Lorena, eran recuerda amiguitos, algo. No, Lorena, recuerda algo. En mayo del 12 todos celebramos. No, perdón. Incluyendo Leonel Fernández ahí al lado. Perdón. ¿O tú no te acuerdas de eso, Claro José? que sí, En claro la que sí. Sarasota todos estábamos con las manos levantadas. Él celebró, pero sabemos muy bien que desde ahí comenzaron No, a en el generarse 15 fue con lo de Juan Dolio que comenzaron los problemas. situaciones complejas y En el ahora 15. sabemos que la relación está mejorando. Yo entiendo que, ¿verdad? Ajá. Sí, Lo la relación que está mejorando, ocurre, ¿no sabías? No, ya va, pero dígame, ¿y eso ¿qué? que está diciendo Lorena? ¿El qué? Se lleva mucho mejor Leonel Fernández y Danilo Medina, ya, ¿verdad? Yo realmente no te puedo decir porque no estoy en ninguna de las dos Tú cabezas. sabes que a veces cuando viven en casas separadas empiezan a llevarse mejor. A lo Sí, mejor sí, eso sí. puede pasar. Pero Yo sí sé A ver. que Leonel Fernández y Abel Martínez se están llevando bien. Que Leonel Fernández siempre se han llevado bien. Se han llevado bien siempre. Siempre. Que Leonel Fernández, concho lo digo, Dilo, juégatela porque si no estamos... que Leonel Fernández y Francisco Domínguez Brito se están como que mirando como como es la canción, como es la canción la miré, tarara, tarara, Ella me dijo que que sí. la que todavía no está mirando es Margarita y que por eso es que Margarita será impuesta como candidata del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Es así o no es así, José? No, realmente yo creo que el candidato o la candidata de nuestro partido va a ser el que tenga la capacidad de convencer a la mayor cantidad de gente, de conquistar a la mayor cantidad de gente y de llevar a votar a la mayor cantidad de gente en la Eso es consulta así. del domingo 16 de octubre, donde no solo los Ojalá. PLDistas van a participar, sino la ciudadanía en sentido general. ¿Por qué razón? ¿Pero quién tú crees que sería esa persona entonces? No. O sea, los PLDistas y la sociedad dominicana en sentido general son los que van a decidir eso. Yo lo que quiero es que sea él o la candidata que nos garantice el triunfo en el 24. Porque lo cierto es que cuando tú miras las encuestas que nosotros manejamos, no mandadas a hacer por el PLD, sino que nos llegan de otros partidos, incluyendo del PRM, la diferencia entre el PRM y el PLD es de apenas 3 a 4 puntos porcentuales. Sí, la verdad es que lo de las Pero el encuestas a mí PLD siempre está me ha por- llamado la atención porque uno escucha a una organización política y escucha a otra y suelen ser muy distintas. todos ganan. Hay un dato que sí fue bastante fuerte, dio el presidente Luis Abinader en su discurso sobre la UAS. Sí. Y sobre cómo con la construcción o sea, el presupuesto para la construcción de un parqueo significó ¿cuál es la palabra? Extensiones. Extensiones, gracias equipo, para la UAS. Entonces, ¿qué usted tiene que responder de eso? Y esos datos están ahí. Ese presupuesto está ahí. Bueno, realmente hay varios elementos sobre eso. Lo primero es que eso habría que preguntárselo a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa. Yo no sé si habló también del metro, en todo caso a quienes estuvieron vinculados a esos proyectos, número uno. Número dos, a mí me parece realmente hasta cierto punto poco creíble que una construcción de cualquier tipo 20 años después cueste menos que lo que costó 20 años antes. Yo particularmente que estoy en un proyecto de Digo, llevado a la construcción de actualidad, lo apartamentos, dijeron.
yo tenía un presupuesto, o la compañía tenía un presupuesto para esta construcción de 25 a 27 millones de pesos. Vamos por 46 millones y no hemos acabado. O sea, que me resulta inverosímil realmente, o no inverosímil, perdón, no es ese el término, poco creíble. Ahora, en todo caso, ¿quiénes deben de responder? Los protagonistas de esos procesos. Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, y si hablan de Metro, ¿cómo que se llama? El exdirector del Metro, exactamente. O sea que la verdad es que no tengo ningún entonces tipo no de me opinión. vas a decir quién tú crees que pudiera ser esa figura. No, pues ya yo te dije, la figura será quien más gente lleve, quien más corazones conquiste y quien más mente convenza. Esa va a ser la persona. Pero denle tiempo que lo piense, en una brevísima pausa y volvemos con José Dantes y con Gineuri Díaz también del PLD, con quienes volvemos ya en No se diga más. Seguimos por No se diga más con nuestro invitado y nuestra invitada, que ya ustedes escucharon desde antes, y yo quiero entrar como que en materia con otro tema. A ver. Con los guantes puestos. Vamos a personalizarlo esto. Vamos a llevarlo a lo personal. Resulta que no necesariamente es tan importante el candidato presidencial, sino los demás candidatos que van a acompañar en el Partido de la Liberación Dominicana a ese candidato presidencial. O a candidata presidencial. O candidata. Bueno, pues ya la respuesta No a la pregunta excluyas. anterior ahí está. No, lo que ocurre es que hay que ser objetivo. Lo que ocurre es que este es el único partido que tiene la paridad de género en las aspiraciones. Sí, ciertamente. Hay 3 caballeros y hay 3 damas. Sí, ciertamente. Entonces, si solo nos limitamos a los 3 caballeros, le estaríamos faltando a las 3 damas. Así es. Entonces resulta que a mí me dijeron que tú también podrías estar llevando una candidatura en el Distrito Nacional como candidato a senador, o que al menos vas a aspirar a esto, y que esa fue la razón por la que se fue Rafael Paz del PLD. Que las bases lo piden. Mira, yo no sé si esa fue la causa por la que él se haya ido. Lo que sí te puedo comentar es que ciertamente yo creo que nuestro Distrito Nacional carece de una representación lo más efectiva posible, carece de alguien que escuche. Yo creo que nosotros estamos huérfanos en cuanto a representación, estamos huérfanos en cuanto al rol de fiscalización que debería tener un senador. Entonces, me da mucha pena que una persona que se desarrolló, que se desempeñó de una manera muy activa en la Cámara de los Diputados, en cuanto a la fiscalización, pues haya olvidado por completo eso, y que de ser una acérrima crítica de los préstamos se convirtió en la principal promotora de esos préstamos. Entonces, yo creo que el distrito merece algo mejor, y en ese sentido, si los PLDistas y la sociedad dominicana entienden que yo puedo encajar en ese perfil, pues entonces sí voy a aspirar a la candidatura a senador, porque hace falta una representación sin poses, sin dobles discursos, claro, y que interactúe con las 3 circunscripciones lo más activamente posible. Yo no creo que la actual senadora realmente se reúna en los barrios con las juntas de vecinos. Yo no creo que la actual senadora tenga pleno conocimiento de la problemática que tengan las circunscripciones. Y si bien es cierto que tú me podrás decir, bueno, pero eso no es un rol de un senador o de una senadora, no es menos cierto que la representación incluye que usted sea un interlocutor de sus comunidades con el gobierno central. Entonces, hay un rol de fiscalización, que es usted darle seguimiento, ese checks and balance que debe haber, esa rendición de cuentas del gobierno al primer poder del Estado, ha estado ausente. Y ella fue muy acérrima, muy aguerrida con eso. 2, la representación. O sea, las 3 circunscripciones, bueno, quizás la circunscripción 1 se siente representada, pero la 2 y la 3 para nada. Y encima de eso, la parte legislativa. Dime un proyecto de ley que esa señora haya sometido en beneficio de la colectividad. No lo hizo cuando diputada. Entonces, tampoco, por esa razón es que José Dantes aspiraría a la candidatura a senador, si así lo deciden los miembros de mi partido y la sociedad en sentido general. Señores, Gineuri Díaz del PLD también está con nosotros en cabina y estaremos abordando distintos temas, pero Gineuri, vamos a tomar una llamada que tenemos por acá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? José Luis del Sánchez Quisqueya. Cuéntanos, José Luis. Yo quería preguntarle al caballero que está ahí. Este país está como un barco a la deriva. Hemos visto varios presidentes pasar, como fue Leonel Fernández, que duró un tiempo ahí. Luego vino Danilo Medina,
y no hizo nada tampoco. Yo creo que si mañana es día de elecciones, sacamos a Luis Abinader que está ahí, donde un galoncito de aceite está costando 400 pesos. Poco menos hay. Yo quiero saber si el habla bonito de Leonel Fernández me lo va a poner a 120 pesos como estaba, donde un país que se está muriendo de hambre. Este país está pasando la penuria. Entonces tenemos un equipo de funcionarios que llegan a esos puestos a llenar su bolsillo. No se acuerdan de un pueblo dominicano que votó por ellos. Entonces, para mí, yo no creo en ningún político, ni creo en Margarita, ni creo en Leonel Fernández. Yo creo que este país no lo arregla ni el que inventó el mitolín. Para mí, toditos comen en el mismo plato, hablan bonito, y yo creo que este pueblo ya es tiempo de que abra los ojos. Ahora, ¿cómo se podría resolver este país? Renovándome el PLD y sacándome todos esos funcionarios viejos que tiene Leonel Fernández atrás, que tiene Danilo Medina atrás, como vi a Charlie Mariotti, a Melanio Pared, que fue no me toque a Charlie, no me toque a... No, ese fuera uno de los primeros que yo lo mandara para su casa ya de pensión. Pero los PLDistas debieran darle gracias a Dios que Charlie es el secretario general de ese partido. Pero bueno, yo creo que Gracias por tu llamada. Gracias. Yo creo que una muestra de que nuestro partido se encuentra en un proceso de transformación y de renovación es que justamente estamos aquí hoy 2 representantes de nuestro partido que hemos sido seleccionados en el último congreso, yo como miembro de nuestro comité político y Gineuri Díaz como miembro de nuestro comité central, y esto no se limita a solo en el caso de ella y en el caso mío, sino que hay toda una pléyade de jóvenes y de mujeres que han ido asumiendo roles en distintos órganos y organismos de nuestro partido, que justamente lo que busca es llevar a cabo ese proceso de transformación. Ahora, eso no ocurre de la noche a la mañana. Estamos a 2 años de haberse iniciado ese proceso y ya llegará su momento en que todos esos políticos que usted dijo, pues lamentablemente se van a tener que ir retirando. ¿Por qué? Porque es un tema propio, es un tema natural de generación. O sea, que no pierda la fe, porque óigame algo, si hay un elemento que sustenta la democracia es el sistema de los partidos políticos. Y hablando de democracia, yo quisiera, por favor, que me permitan a Gineuri Díaz, que está con nosotros, que es especialista en defensa y seguridad nacional, analista política y además subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y miembro del comité político del PLD que está con nosotros. Del comité central. Del comité central que está con nosotros, para que también nos des tu perspectiva sobre lo que está pasando. Escuchamos la llamada y quisiéramos también desde tu especialidad con la seguridad. ¿Es real que estamos en un buen momento, en un momento crítico? ¿Qué tú crees? Realmente, muy buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes también a la audiencia. En lo que se refiere a seguridad y específicamente seguridad nacional en nuestro país, creo que haciendo una evaluación general del discurso del presidente de la República, nosotros nos quedamos esperando que hablara más en cuanto al tema de seguridad nacional. Solo se fue al ámbito de la seguridad ciudadana. Debemos señalar el hecho de que él habló de la Ley de Desarrollo Fronterizo en lo que tiene que ver con seguridad nacional y dijo que se había aprobado la Ley 1221 como un logro de su gobierno, lo cual no es cierto, porque la Ley 2801, primero fue la Ley 2801 de Desarrollo Fronterizo, que se promulgó en el año 2001 en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Luego entonces, como esta ley se vence 20 años después, vuelve a promulgarse, pero ya existía. No es un logro de este gobierno. Debemos además señalar que nosotros, conscientes de que la reforma policial es necesaria y que de hecho ya se había iniciado desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque muchos aspectos que están contenidos en esta reforma ya existían, como por ejemplo el hecho de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género, que se están implementando en los municipios y que este gobierno lo vislumbra como un logro. Estas ya se estaban implementando desde el año 2013. Además, en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro y en Paz, todos los aspectos que están contenidos se habían iniciado desde Mi Barrio Seguro, que se inició en el año 2005 en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana y que luego se fueron haciendo mejoras. Pero estamos conscientes de que ciertamente, como digo, la reforma es necesaria,
pero se debe hacer una reforma de la Policía Nacional desde la conciencia y desde la realidad de la República Dominicana. Por ejemplo, el presidente habló de la tasa de homicidios, y lo decía incluso Dantes en su intervención. La tasa de homicidios se calcula por cada 100.000 habitantes. El presidente dijo que esta había disminuido, lo cual no es cierto. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana era de 9.2 en el año 2019, 9.9 en el año 2019, 9.2 en el año 2020 y 11.1 en el año 2021. Pero la realidad es que cuando se habla en sentido general de la seguridad ciudadana y de esta tasa específicamente, la gente dice siempre se siente el tema de inseguridad, esto no se ha mejorado. La realidad es que en el año 2011, cuando el presidente Danilo Medina asumió la presidencia, esta tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 21.9 en la República Dominicana y fue decreciendo cada año hasta terminar su gestión en el año 2020 en 9.2. Esto no lo digo yo, hay un estudio del PNUD que avala esta información, como también información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que es del Ministerio de Interior y Policía, y que actualmente se llama Centro de Análisis, porque durante el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que implementó este gobierno se le cambió nombre a ese observatorio y ese es el nombre que recibe ahora. Pero en sentido general, el gobierno, los planes, proyectos que ha implementado, como por ejemplo el desarme de la población civil para poder subsanar el tema de las armas ilegales, no ha tenido ninguna luces, no ha dado al traste con algo positivo. Además, el patrullaje mixto. Este gobierno, cuando inició su gestión, dijo que el patrullaje mixto, en cuanto a lo que se refiere al CIUTRAN, que es el Cuerpo Ciudad Tranquila del Ministerio de Defensa, no era algo favorable, lo cual actualmente se está implementando, pero desde la irrealidad. Porque el presidente dijo en su discurso que él va a implementar unidades de drones para la vigilancia, pero es que ya el C5I del Ministerio de Defensa cuenta con estas unidades de drones que están haciendo una vigilancia en la frontera y que como tal brindan un apoyo a la Policía Nacional. Y para eso, de hecho, se puso en marcha, hace 2 semanas el presidente inauguró un centro de comando que va a trabajar conjunto la Policía Nacional con el Ministerio de Defensa. Ginebri, de este hecho, nuevo anuncio no es algo nuevo, como también el hecho, por ejemplo, de las consultas digitales, para hacer las denuncias, digitales. Para usted poder hacer una denuncia, lo va a poder hacer desde su teléfono. Y eso es algo positivo. Lo vemos como positivo y qué bueno, ojalá que se implemente. El presidente lo habló en su discurso del 27 de febrero, pero no se implementó. Volvió a repetirlo en este discurso, no se ha implementado. Pero imagínense la deficiencia. Esta mañana, por cierto, lo hemos comentado hoy en... Ciertamente, pero si ustedes, lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Hay deficiencia en los destacamentos, que lo arrojó un informe que hizo la comisión que dictaminó el presidente para la reforma de la policía. 300 centros alrededor en República Dominicana, alrededor de 300 destacamentos sin conexión. Imagínense el hecho de que no tenemos de manera física un procedimiento real en cuanto al tema de la denuncia. ¿Y ustedes creen que realmente va a funcionar cuando se hagan las denuncias de manera virtual? Ahora, Ginebri, escúchame que te interrumpa. Nos queda muy poco tiempo, pero yo te preguntaría, la Policía Nacional se dañó el 5 de julio del 2020, entre el 5 de julio y el 16 de agosto del 2020. No. ¿O esto es algo que ha venido funcionando de muy mala manera y se ha ido deteriorando con el tiempo? No solamente a los 16 años del PLD, o sea, por décadas ha sido una institución que no ha sido bien llevada y que ha llevado a estos niveles. Entonces, ¿por qué no reconocer las cosas positivas que se están haciendo y que no se pueden ver los resultados ahora mismo, sino que serán a muy largo plazo? ¿Eso no sería digno de reconocer más bien? Claro, de hecho yo dije que estamos conscientes, y lo dije consciente como partido, y yo lo digo como especialista, de que era necesaria una reforma de la policía. Y eso es algo positivo que debemos destacar, porque ciertamente nosotros vinimos como gobierno trabajando en nuestra gestión hacia allá, aunque quizás no se llamó reforma específicamente como tal, conscientes de que tenemos una Policía Nacional deficiente, una Policía Nacional que debe estar más capacitada, una Policía Nacional que debe de ser mejor pagada, y que aunque el presidente de la República durante estuvo en la oposición, en el caso de Luis Abinader, le ofreció un aumento de más de un 150% y no lo hizo, porque aumentó de 26,000 pesos, que él dijo que le iba a aumentar, lo que le aumentó fue a 14,000 pesos, de 16,000 pesos a 14, pero con los descuentos vienen ganando 12,000 pesos. Estamos hablando de un raso en el nivel, primer nivel del escalafón, ¿verdad?
Entonces, en sentido general, es importante esta reforma, estamos conscientes de que debe hacerse. Nosotros como partido participamos en el Consejo Económico y Social. De hecho, yo estuve representando el Partido de la Liberación Dominicana, hicimos propuestas, hicimos iniciativas que no fueron tomadas en cuenta y que de hecho, como partido de oposición nos retiramos, además de los otros partidos de oposición también se retiraron porque no fuimos tomados en cuenta. Pero el hecho es que la reforma de la policía, como digo, se está haciendo desde la irrealidad. No es cierto, por ejemplo, que un fideicomiso, el cual el presidente de la República ya dictaminó en noviembre del año 2021, para privatizar los recursos que se van a utilizar para la reforma, es una solución al tema de la Policía Nacional. Es simplemente dejar todo lo que tiene que ver con las compras, todo el proceso que se va a llevar a cabo para la reforma de la policía en manos privadas. Dejar, en sentido general, la seguridad interior del país en manos privadas. Actualmente el presidente tiene un comisionado ejecutivo, el señor José Vila del Castillo, que es quien está dictaminando todas las políticas de seguridad interior en lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Y esta es una función del ministro de Interior y Policía, que es la cual no ¿no? está. Sí, es español, es español. Lo cual no se está realizando. Digo, pero él es extranjero. Exacto. Él es extranjero. Pero una cosa es que tú seas extranjero y otra cosa es que se ponga en manos tuyas un área estratégica nacional como la seguridad ciudadana. Exacto. O sea, son cosas diferentes. Yo no puedo ir allá a tu país y a mí me van a nombrar prácticamente el jefe de la policía. O el que dictará todo. Yo creo que lo podrías hacer mejor de cualquiera de los que están allá en este momento. Porque debemos destacar que esta persona, José Vila del Castillo, ha sido asesor en otros países como Honduras y estamos de acuerdo en que él participe como asesor, pero no delegándole, como dice Dantes, la política interior del país. Mire, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Con ustedes uno puede estar hablando 3 horas. Gracias. Pero en todo caso les agradecemos. Me faltaría a mí en lo particular, no sé si a ustedes una última pregunta. No, A ver, ¿cuál? Yo me quedé con varias, pero vamos. Y Dale, yo también. No, nos damos quedamos permiso. con varias, pero ¿quién gana el 16 de octubre? ¿Quién va a representar al Partido de PLD Liberación en las Dominicana. próximas elecciones Pero presidenciales? dígalo de En verdad. el caso dígalo de la- de verdad, de Nadie verdad. ¿Quién nos está apoya a escuchando. cada uno de De ustedes? verdad. Ya, Dantes, aquí En te el oímos. caso- Vamos, Gine, habla tú, por En favor. el caso de Dantes, él está de manera institucional como miembro del comité político. En mi caso particular, pienso que será Abel Martínez, porque Abel Martínez, no solo porque pertenezco a ese proyecto, Abel Martínez es que representa la verdadera renovación del Partido de la Liberación Entonces aquí mi Dominicana. pregunta, ¿qué hará Abel Martínez si Danilo una vez más decide imponer a un candidato según su voluntad? Abel Martínez no va a hacer nada porque el presidente Danilo Medina no va a imponer a nadie. El presidente Danilo Medina es un presidente democrático, es una persona que está apoyando los 6 aspirantes de manera parcial a todos. Los está apoyando los 6 aspirantes, que todos son personas con muchas condiciones de nuestro partido. Y como digo, en el caso de Abel Martínez también lo está apoyando de la misma forma que lo está apoyando a todos. Nosotros somos un partido democrático, somos el único partido en República Dominicana que hará un proceso de consulta democrática para poder elegir su candidato, porque por ejemplo en el caso del PRM saben que su candidato es Luis Abinader. En la Fuerza del Pueblo ya tiene su candidato, que es Leonel Fernández. Vitalicio. Así es. Y en el Partido de la Liberación Dominicana Y su hijo también. haremos una consulta, no solo Señora, para no que le tiren participe. No te metas con el No le hijo, tiren que- a Leonel Fernández, Venga. que se están haciendo amiguitos. No, miren, para que después no sea un tema eso. Cada cosa en su momento, Lorena. Nada más se Cada lo digo, cosa en para que su después momento. entonces no tenga uno que... Cada cosa en su momento. Gineuri Díaz, Comité Central, José Dantes, secretario legal y miembro del Comité Político del PLD. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por Muchísimas estar gracias a con ustedes. nosotros. Pasen una feliz tarde. Lamentablemente no se diga más. Bye, bye. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.